Muy pocos logros técnicos de la Marina estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial superan la fuerza, potencia y capacidad de su portaaviones de la clase Midway, el USS Franklin Delano Roosevelt. Este entró en servicio el 27 de octubre de 1945 en los astilleros navales de Nueva York. Este barco de 310 metros y 64.000 toneladas fue de los primeros en la Marina en llevar siempre armas nucleares. El Franklin D. Roosevelt era un barco muy capaz en todas las formas. Era un laboratorio activo, flotante, experimental para todo el departamento de la Marina. Según muchos hombres que sirvieron en el Roosevelt, las cualidades sofisticadas del portaaviones hicieron que estuviera en el centro de uno de los grandes misterios de OVNIs del siglo XX. No tengo dudas sobre la existencia de ovnis y su interacción con el Franklin D. Roosevelt, y hay muchos otros marineros que han tenido las mismas experiencias que yo. Hay una buena relación entre el Roosevelt y las armas nucleares y avistamientos de ovnis. Fue un imán para ellos. Chet Gruzinski sirvió en el Roosevelt desde julio de 1958 hasta diciembre de 1960 como bombero e ingeniero de metales. Él dice que su terrible encuentro con un objeto parecido a un OVNI en septiembre de 1958 en la bahía de Guantánamo, Cuba, lo ha perturbado desde entonces. Ahora cuenta por primera vez su historia ante las cámaras. Estábamos en la bodega, era entre las 8 y las 9 de la noche y estaba oscuro. Varios hombres subieron por la escalera desde el cuarto de máquinas y mi amigo Vincent dijo: Red, ¿por qué no subes y ves qué sucede? Así que seguí a los hombres por las escaleras hasta la otra cubierta y la de arriba. Gruzinski presenció un ovni con forma de cigarro viajando a gran velocidad hacia el FDR. Él dijo que el objeto no hizo ningún sonido y maniobró muy distinto a cualquier nave hecha por el hombre. No hacíamos operaciones aéreas. La cubierta de vuelo estaba en calma y una cosa vino hacia nosotros. Vi su luz al pasar por el barco. Había una fila de ventanas con figuras adentro. Ellos se acercaron lo suficiente como para que sintiera el calor en mi cara y las figuras nos miraron por las ventanas. La impresión que me dio fue que las figuras no eran humanas. Luego esa cosa se volvió de un color anaranjado y rojo brillante y pude ver su silueta. Tenía forma de cigarro y cambiaba de color y se fue de repente. Gruzinski dice que el OVNI se levantó del agua y permaneció en relativo silencio en los 45 segundos que duró el evento, antes de irse lejos. Otros 25 compañeros de barco también reportaron ese evento, y él dice que la mayoría fueron transferidos rápido al FDR. Algo más curioso aún es que él alega que pocas horas después la bitácora del barco fue alterada. Cuando vi la bitácora de cubierta, muchas cosas habían sido tachadas. No había nada allí. Me imagino que los testigos transferidos del barco firmaron papeles que decían algo al respecto. Pero yo nunca tuve que firmar algo, quizás fue porque nunca hablé mucho del asunto. Después de casi 50 años, su búsqueda por respuestas sobre lo que pasó en verdad esa noche continúa. Aún trato de hallar a esos hombres de la cubierta de vuelo. No tuve que firmar ningún papel ni me transfirieron del barco. Tengo muchas preguntas. Ese es el asunto. Por eso he investigado todos estos años. Pero Gruzinski no es el único que cree que vio un ovni mientras sirvió en el Roosevelt. Otro veterano del barco, Harry Jordan, estuvo ahí desde 1962 hasta 1965 como marinero de primera clase. Su nombramiento como operador de radar lo puso a cargo de uno de los sistemas de radar más avanzados del mundo. Él tenía la capacidad de bloquear cohetes, misiles balísticos y hasta atravesaba algunas de las medidas que adoptaron contra nosotros los países del bloque soviético. Mientras estaba de servicio en 1962, Jordan dice que fue parte de otro evento de OVNI importante en ese barco, uno que permaneció en secreto hasta ahora. El Roosevelt atraía a los ovnis debido a todos sus equipos técnicos y el armamento que tenía, y también por sus armas nucleares. Jordan accedió a contar por primera vez su historia misteriosa y alarmante de un posible contacto con un OVNI. Recuerdo el incidente y sus detalles porque es algo que se queda contigo al pasar por algo así. 2 de octubre de 1962, cerca de la costa de Sardinia, casi a las 2 a.m. Jordan hacía guardia en el monitor de su radar,
Todo era normal en esa inusual noche calurosa de otoño. De repente y sin previo aviso, él dice que apareció un contacto abrupto en su pantalla. Un objeto a 1300 kilómetros a una altura imposible de alcanzar para las aeronaves convencionales de la época, 24.000 metros de altura. La primera señal surgió cuando tenía ya 2 horas y media de vigilancia. Estaba a unos 1000 kilómetros del barco y a 24.000 metros de altura, luego a 500 kilómetros y 11.000 metros de altura y después a 16 kilómetros y 4.500 metros de altura en el lado de babor. Le informé eso al comandante de guardia y él vino y realizó el proceso habitual. Confirmó lo ocurrido y se lo reportó al oficial de cubierta. Luego el oficial de cubierta despertó al capitán después que el contacto empezó a moverse. Los objetos en la pantalla de Jordan se movieron a una velocidad y en un curso que, según él, habrían destrozado cualquier nave humana. Esta cosa cubrió 16 kilómetros en unos segundos e iba a unos 6.500 kilómetros por hora. Hacía giros hacia la derecha, era casi como un patrón Z, como si agarraras 4 zetas y las alinearas en la pantalla. Así que vi que venía a gran velocidad y que al detenerse no dejaba una señal de calor. Eso era en verdad muy inusual. Después que Jordan hizo su informe, él dice que el capitán del Roosevelt ordenó que salieran unos jets Phantom para analizar la situación. Después de usar su post-combustión, los jets fueron lanzados uno después del otro. Abandonaron el barco en un curso de 012. Por eso pensé de inmediato que ocurría algo nuevo aquí, porque ese no era el protocolo usual que estaba acostumbrado a ver en las operaciones normales del barco. Los jets Phantom, que estaban a unos 30 kilómetros de distancia, aún buscaban hacer contacto con el objeto. Jordan informó que la señal en su radar siguió acercándose al USS Roosevelt, antes de desaparecer literalmente en un destello. La cosa salió en la pantalla en el lado derecho del centro de información de combate. Luego el contacto parpadeó por unos 20 o 30 segundos y después de eso oí que uno de los pilotos dijo, ¿qué diablos? Y eso fue todo lo que escuché. Él dice que momentos después, y tan rápido como había desaparecido, el blanco volvió. Pero ahora era más grande y estaba más cerca. Los Phantom habían aterrizado y el objeto volvió por el lado de babor del barco y alguien gritó en el centro de información, ¿qué diablos es eso? Y les apuesto que había unas 15 personas mirando con binoculares. A las 2:32 a.m., a plena vista de la tripulación del Roosevelt, el OSNI supuestamente revoloteó a varios cientos de pies del barco antes de desaparecer. Vi el patrón Z y este se detuvo. Hizo como un guiño y desapareció. Conozco las huellas electrónicas que dejan las naves soviéticas, las coreanas, los MiG, chinos y cualquier otra. Si hubiera sido un meteoro, se habría quemado en la atmósfera. He visto meteoros cruzar la pantalla, pero ellos solo se paran unos 2 o 3 segundos y luego desaparecen. A las 2:36 a.m., Jordan registró el evento en su bitácora como un incidente de ovnis. Él dice que unos segundos después un oficial entró y dijo, Jordan, ¿qué anotó en su bitácora? Yo había puesto un ovni allí y tenía el número del contacto hecho y se lo mostré al comandante. Él me dijo, puede borrar eso. Mi comandante reconoció en pocas palabras que sí, Jordan, eso fue lo que vimos, pero no, Jordan, nadie más debe saberlo. Punto final. Lo respetaba mucho a él y a la Marina. Y por eso no dije nada durante más de 20 años. Ese fue un momento histórico para la Marina estadounidense y fue borrado de las bitácoras. A pesar de lo asombroso que fueron esos encuentros misteriosos en el Roosevelt, están lejos de ser los únicos. Durante su inusual servicio corto de 32 años, el Roosevelt fue testigo de media docena de eventos similares. Parece que el Roosevelt era atractivo para los OSNIs, ya que ciertamente vio muchos